Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Hemos llegado al estudio número 8 de este tema de sana y buena doctrina. Y el tema que vamos a estar manejando ahora es el de la salvación. Hay varios detalles que tenemos que tomar en cuenta respecto a este estudio, a esta doctrina, la salvación. Y vaya, si pues analizamos bien, esta es una doctrina muy importante, muy valiosa. Se puede decir que es el punto de fusión de lo que respecta a nosotros como personas, como hombres, el punto de fusión de nuestra personalidad, es decir, adquirir y tener la salvación para ser rescatados de la condenación eterna, pues es un punto determinante y importante y valioso. Y necesitamos conocerlo porque digamos que no se conoce de una manera correcta como lo manejan ciertas doctrinas. Entonces se estaría manejando la salvación de una manera inapropiada y como tal no podríamos ser salvos, no podríamos tener la convicción y la seguridad de que podremos estar en la presencia de Dios. Entonces he ahí la razón, la importancia que tiene este estudio y tomarlo en cuenta en base a los conceptos bíblicos, que desde el principio de estos estudios hemos mencionado que lo estamos comprobando fielmente a través de las Escrituras, que es la palabra de Dios es el medio más importante para saber exactamente la veracidad de toda la información que tenemos. Y entonces recalco este tema de la salvación, es muy muy importante. De esto depende si somos rescatados de la condenación eterna en el infierno y poder estar en la presencia de Dios en el cielo, o todo lo contrario. Entonces vamos a tomar en cuenta este estudio, lo voy a dividir en 5 partes. La primera de ellas es la que estaremos tomando en cuenta en este momento, es la provisión de Jesucristo para la salvación. Es decir, nosotros podemos ser salvos única y exclusivamente a través de la persona de Jesucristo. Él es el que proveyó lo necesario para que podamos ser salvos. La salvación ha sido provista por Jesucristo por medio de su muerte. Esto ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, pero pues obviamente estaremos dando detalles importantes para que tengamos una idea más clara y sepamos con exactitud lo que nos trata de decir la palabra de Dios respecto a esta doctrina, la de la salvación. La salvación ha sido provista por Jesucristo por medio de su muerte. Y como hemos estado diciendo, hay que confirmar lo que estamos diciendo con la palabra de Dios. Por eso quiero pedirles que vayamos a la carta a los Romanos. Un énfasis muy importante es de que si hay algo que nos habla de la salvación o del concepto de la evangelización es precisamente el libro, o mejor dicho, la carta de Romanos. Así que vamos a Romanos capítulo 5, en el versículo 8. La palabra de nuestro Dios dice en esta porción de su palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sobra decir más respecto a esto, porque este versículo lo explica de una manera muy clara. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, es decir, ese sacrificio que llevó a cabo en la cruz, ¿ustedes creen que lo puede hacer sin amor? Eso es imposible. Aquí en su sacrificio en la cruz, el poder morir en la cruz, refleja claramente y en el sentido estricto de la palabra el gran amor que Él tiene por nosotros, que como tal decidió entregar su vida para que nosotros pudiéramos tenerla. Suena un poco raro, pero así es. Él pierde su vida para que nosotros la tengamos. El sacrificio de Jesús provee la salvación. Ese sacrificio nos permite ser salvos. Y otro punto a resaltar es que Jesucristo quita el pecado del mundo gracias a ese sacrificio en la cruz. Pero esa provisión de Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos no aplica, válgame la expresión, no aplica en nuestras vidas si nosotros no tomamos la decisión de reconocerlo y aceptarlo. Así que Jesucristo quita el pecado del mundo. Pero vamos a Juan capítulo 1, en el versículo 29. Este versículo nos dice así, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta última parte es importante. Jesús quita el pecado del mundo. Y bueno, vamos a la segunda parte, que recalco esta primera parte de esta doctrina de la salvación, le estamos relacionando con la provisión a través de la persona de Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. La segunda parte que quiero tomar en cuenta, esto en base a 5 puntos que ya mencioné, es las salvaciones para todos.
Este punto es muy importante porque hay mucha gente que se autocondena a sí mismo. Dicen que son personas malas, que ya han hecho tantas cosas malas que no merecen el perdón de Dios y cosas por el estilo. Pero aquí la palabra de Dios dice que ninguna persona está exenta de poder ser salva. La salvación es para todos. Y este segundo punto nos lo resalta claramente. La provisión de la salvación a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz es para todos. Todos, absolutamente todos, hasta los que no creen en Jesucristo. Pero, como ya dije hace unos momentos, la decisión es de nosotros. En Romanos capítulo 10, en el versículo 13, nos dice aquí la palabra de nuestro Dios, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, ahí está el punto. Dice, ahí utiliza el término todo, es decir, todos aquellos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Es decir, todos tienen la oportunidad, absolutamente todos. Aquí el punto, o lo que hace la diferencia, es que solamente los que toman la decisión, aquí utiliza un término, esta parte de la palabra dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí se utiliza el término invocare. La palabra invocar significa pedir ayuda. En este caso es la ayuda de Dios. Es decir, clamar la ayuda de Dios para que en este caso seamos rescatados de la condenación eterna, seamos salvos. Recalco, el versículo nos dice claramente, todos tenemos la oportunidad, pero solamente los que tomemos la decisión de reconocer o de clamar ayuda a Dios, de invocar esa necesidad de ser salvos a Dios, son los que podemos llegar a ser salvos. Hay muchos versículos que utilizan la frase todo aquel, reafirmando el concepto de que la salvación es para todos. Uno de los versículos, uno de los pasajes que más resuenan utilizando esta frase, todo aquel, seguramente ustedes saben a qué me refiero, es el pasaje de Juan capítulo 3, específicamente en el versículo 16, pero en el versículo 15 también hace ese enfoque, es un poco más breve, pero el versículo 15 también hace el mismo enfoque relacionado con lo que dice el versículo 16. Así que vamos a Juan capítulo 3, versículos 15 y 16, dice la palabra del Señor. Y aquí está la frase que mencionamos, dice, para que todo aquel que en Él cree, recalco nuevamente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos al versículo 16, dice, porque de tal manera, y aquí enfocamos nuevamente el amor de Jesucristo por nosotros, aquí a través de la persona de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, Jesucristo, para que todo aquel, y vean lo que dice al final de este versículo, dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, no sea condenado. Y termina diciendo, mas tenga vida eterna. Recalco nuevamente, estos versículos lo resaltan claramente. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Y todos podríamos haber sido salvos. El problema es que no todos estamos dispuestos a tomar esta decisión. Así que si hay alguna persona que está escuchando este estudio y se está dando cuenta de los detalles importantes que menciona la Biblia respecto a este tema, esta doctrina de la salvación, pues yo lo invito a reflexionar mucho en este estudio, en esta doctrina. Pasamos al número 3. Número 3, alcanzar la salvación. Hermanos, los que se arrepienten y creen son los que experimentan la salvación. Es más, los que disfrutan la salvación. En Marcos capítulo 1, en el versículo 15, voy a pedirles que vayamos a este versículo, Marcos 1, 15. Esta parte de la palabra de Dios nos habla precisamente de ese alcance de la salvación. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, pensemos muy bien ese término, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que nos dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Habla del sentido de alcanzar la salvación. Hermanos, Jesucristo proveyó la salvación por medio de su muerte en la cruz, que de alguna manera ya lo mencionamos anteriormente. Hay que resaltar que el arrepentimiento significa cambio total con respecto al pecado, un giro total. Es un cambio, el arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento para reconocer a Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador, el sentido de ese término significa, como ya lo mencionamos, un cambio total.
Un cambio total en lo que respecta al pecado en nuestra vida. Es un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad. El término que más se utiliza en este aspecto es precisamente eso, de un cambio de mente. Arrepentimiento significa un cambio de mente. Así que el verdadero arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento que aplica en lo que es la salvación, implica un cambio de vida. Es decir, si tú reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y en ese momento te has arrepentido de tus pecados, en ese momento se empieza a ver una transformación total en tu vida. Un pasaje que nos puede ayudar a explicar un poco más lo que estoy tratando de decir es el de Mateo, Evangelio según Mateo capítulo 3, en el versículo 8. Este versículo nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es muy clara la palabra de Dios en este versículo. Si se trata de salvación, una de las cosas importantes que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Y arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de nuestros pecados. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentirnos o arrepentirse es una necesidad. ¿Cuál necesidad? La necesidad de creer. Si no crees, no puedes reflejar arrepentimiento en tu vida. Y si no te arrepientes, no eres rescatado de la condenación eterna. Y si eso es así, de nada sirve el sacrificio de Jesucristo para ti. Así que pon mucha atención en esto. En Lucas capítulo 13, en el versículo 3, nos da un énfasis muy relacionado con los que les estoy compartiendo. Lucas 13:3 dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Otra vez utiliza el término todo, pero en el sentido opuesto. Os digo, no, aquí se hace el énfasis, en el sentido de que se maneja la gramática, aquí el término no es enfático. Dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tremendo, ¿no? Es duro lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Hay la importancia de reconocer a Jesucristo, de arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que Él sacrificó su vida en la cruz en rescate por todos nosotros. Así que aquí las buenas obras, y lo digo sinceramente y con un sentido de advertencia, todos aquellos que creen que las buenas obras van a ser determinantes y suficientes para poder evitar la condenación en el infierno, están totalmente equivocados. Y la Biblia lo enfatiza claramente, y voy a pedirles que vayamos a Efesios capítulo 2 y vamos a tomar en cuenta la Biblia para reafirmar este concepto. Efesios capítulo 2 en el versículo 9, dice aquí la palabra de Dios: no por obras. Las buenas obras no nos van a ayudar para ser salvos. Y este versículo de Efesios 2:9, que nos habla precisamente de la salvación, lo aclara de una manera bien precisa. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay salvación a través de las obras. Sí, puedes reflejar las obras como consecuencia de haber sido salvo, pero no son las obras las que te salvan. Así que tómalo muy en cuenta y sé sabio y toma la decisión correcta que establece y nos enseña la palabra de Dios. Las Escrituras, la palabra de Dios, son indispensables para la salvación. En 2 de Corintios, voy a pedirles que vayamos a este pasaje, a esta carta del apóstol Pablo dirigida a Timoteo, la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Este versículo dice, y que desde la niñez, o sea, se refiere al apóstol Pablo y se dirige a Timoteo, hablando que desde que era pequeño, él buscaba las Escrituras, dice aquí, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Enfatizo nuevamente esto. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Como les decía hace unos momentos, para poder ser salvos primero tenemos que ser sabios, y esto nos lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a ser sabios, y a través de ser sabios llegamos a tomar la decisión de reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y ser rescatados de la condenación eterna en el infierno. Quiero enfatizar también esto: en el griego la palabra fe y el verbo creer vienen de la misma raíz, así que entonces creer es tener fe. Eso es la fe.
Entonces, de esta manera podemos alcanzar la salvación. Y pasamos al cuarto punto. Recordemos, el primer punto que manejamos es la provisión de Jesucristo para la salvación. El segundo punto que tomamos fue la salvación es para todos. El tercer punto es alcanzar la salvación. El cuarto punto, que es el que estaremos tomando en este momento, es el nuevo nacimiento. El término nuevo nacimiento. O sea, si estamos hablando de la doctrina de la salvación, un punto determinante es que reafirma precisamente este término es el nuevo nacimiento, es decir, es como si naciéramos de nuevo. Hay un pasaje en la palabra de Dios que lo aclara de una manera más precisa, pero voy a pedirles que vayamos a Primera de Juan, la primera carta de Juan en el capítulo 5, en el versículo 1. Recalco, el nuevo nacimiento es el resultado del arrepentimiento y de la fe, arrepentimiento de los pecados y nuestra fe en la persona de Jesucristo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1, nos dice: todo aquel que cree, ponga mucha atención en este versículo, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Recalco nuevamente la primera parte, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El nuevo nacimiento. Hermanos, es necesario el nuevo nacimiento para la salvación. El espíritu del hombre ha estado muerto en delitos y pecados y separado de Dios. Es decir, el espíritu del hombre, de aquellas personas en la que no ha tenido unión con el Espíritu Santo, es decir, ese momento de la salvación, el de arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer a Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador y reconocer su sacrificio en la cruz, es como, válgame la expresión, es que a través de que nuestro espíritu humano se une con el Espíritu Santo, hay un enlace especial y ahí empieza el procedimiento de la salvación. Y de ahí por qué estoy mencionando esto. El espíritu del hombre ha estado muerto en delitos y pecados, y ahí viene la vida espiritual. Porque, recalco, la muerte espiritual está relacionada con la separación del hombre. Recordemos que el pecado inicia a través del pecado de Adán, y el pecado es restituido a través de la persona de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz. Así que no lo perdamos de vista. Hay un pasaje que a veces ha sido un poco complejo para muchos, en Juan capítulo 3, versículo 5. Es el capítulo y es el evangelio que nos habla de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, el pasaje que ya leíamos hace unos momentos, pero en el versículo 5, Juan capítulo 3, versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estas palabras se las dijo Jesús a Nicodemo, una persona muy importante en la ley, y el pasaje de Juan capítulo 3, versículos 15 y 16 que ya leímos, también se los dice directamente a Nicodemo, pero es enfático el Señor cuando se dirige a él. A un erudito en la ley, está tremendamente siendo enseñado e instruido por la persona de Jesucristo en el punto crucial de la salvación, en la doctrina importante de la salvación. Y vean las palabras que le dice: de cierto te digo. Habla una certeza de lo que el Señor le estaba enseñando a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, hemos explicado mucho lo que se refiere al término espíritu, pero aquí utiliza otro término. Dice: el que no naciere del agua. Ha habido muchas interpretaciones respecto a este término, al agua. ¿A qué se refiere el Señor? Que podemos ser salvos solamente cuando nacemos del agua y cuando nacemos del Espíritu. Nacer del agua se ha interpretado de diferentes maneras. Unos lo han tomado como un simbolismo de la palabra de nuestro Dios, otros como el sentido del bautismo, y otros más en lo que respecta al nacimiento físico. Yo me inclino más en esta última, ya que antes de nacer un ser humano, un bebé, se menciona que se rompe la placenta. La placenta es algo que cubre al bebé dentro del vientre de la madre y lo protege todo ese periodo. Cuando se rompe la placenta, ¿qué es lo que sale?
sale, obviamente sale a beber, pero una gran cantidad de agua. Es decir, cuando dice el que no nace, el que nace a través del agua y a través del Espíritu, es decir, nace en su naturaleza humana y nace en su naturaleza espiritual. Primeramente, una persona no puede ser salva si no nace físicamente. Es decir, si una persona no existe, válgame la expresión, simplemente es una persona que no tiene la necesidad de ser salva. Pero una persona que ha nacido, que ha pasado de su etapa de inocencia y posteriormente llega a la edad adulta, es una persona que tiene la necesidad de ser salvo y tiene que reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es decir, tiene que nacer físicamente, ese se refiere al nacimiento del agua, y tiene que nacer espiritualmente, ese es el nacimiento a través de la salvación, de la doctrina de la salvación. Y bueno, pasamos a la quinta y última. Ya hablábamos del nuevo nacimiento, vayamos a la quinta parte, que es la vida eterna. Es decir, toda aquella persona que ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que se ha arrepentido de sus pecados y cree con fe que el Señor lo va a rescatar de la condenación eterna y va a ser salvo, eso nos habla de vida eterna. Es decir, que cuando partamos de este mundo, hay muchos pasajes en la Biblia en los que se utiliza el término dormir. Es el término que utiliza la palabra de Dios en el Nuevo Testamento cuando un cristiano, cuando una persona que ha creído, cuando una persona que ha sido salva, va a la presencia de Dios. Es como el dormir, es como dormir a esta vida y despertar en la presencia de Dios. No refleja tanto el sentido de muerte. Y es curioso, pero cuando ustedes ven a una persona que ha creído, se refleja en su rostro. Precisamente se ve como si estuviera dormido. A diferencia de una persona que no reconoce a Jesucristo, su rostro no representa en ninguna manera que está dormido, sino que está literalmente hablando, está muerto. Entonces, vean la importancia de esto, la vida eterna. Desde el momento que reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y de ahí en adelante, hasta la eternidad, estaremos vivos espiritualmente. Otro resultado, hermanos, del arrepentimiento y la fe y el nuevo nacimiento, que son de alguna manera los puntos que hemos estado mencionando en este estudio, en esta doctrina, es recibir la vida eterna y llegar a ser hijos de Dios. Voy a pedirles que vayamos a una cita bíblica, vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, pero ahora vamos al capítulo número 5. Juan capítulo 5, versículo 24, nos dice: de cierto, y otra vez utilizamos este énfasis, que cuando lo repiten más de una vez, habla de la certeza, de la veracidad, de la importancia, de lo que van a decir posteriormente. Y dice aquí: de cierto os digo. Y vean, pongan mucha atención a lo que dice. Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte, pongan mucha atención en esto, ha pasado de muerte espiritual a vida espiritual, mas ha pasado de muerte a vida. Y recalco, vida eterna. Esta verdad de que somos hijos de Dios significa que somos herederos de Dios y tenemos grandes privilegios. Entonces, el simple hecho de la salvación es un tremendo y maravilloso privilegio. Pero, aquí llega un pero. A los peros hay que ponerle mucha atención. Sí, tenemos muchos privilegios, pero también tenemos grandes responsabilidades. Y una de esas grandes responsabilidades es la de imitar la santidad y la justicia de Dios. Ahí está, hermanos. Esta doctrina de la salvación, y como decía desde el principio, es una doctrina muy importante y muy valiosa. No lo hagamos a un lado. Si formamos parte del pueblo de Dios, reafirmemos esta enseñanza para tener la convicción y la seguridad de que efectivamente hemos sido rescatados de la condenación eterna porque hemos tomado una decisión. Y si al estudiar todo este tema, esta doctrina, pues te has dado cuenta que mucho de lo que hemos mencionado no aplica o no se ha aplicado a tu vida, entonces es un momento de reflexión y de arrepentimiento, de fe y de buscar a reconocer a Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador, reconocer su sacrificio en la cruz y actuar como debe de ser. Y ya como cristianos
aplicar el sentido de santidad y la justicia de Dios. Y aquellas personas que me escuchan y han escuchado este estudio, esta doctrina de la salvación, pues los invito a reflexionar, recapacitar, porque esto es muy importante y muy valioso. Y te invito a reconocer a Jesucristo como tu único suficiente Salvador y adquirir salvación, que es esta doctrina, la doctrina de la salvación. Que el Señor les siga bendiciendo.